Ante todo debo decir que este tema hace mucho tiempo que lo estoy estudiando, me apasiona, pero no tengo la más mínima idea si lo que les voy a mostrar ahora será del agrado de ustedes o será una cosa que los aburra. Pero bueno, con la mejor de las intenciones es que se los muestro, y como tiene referencias a la ética, quisiera dedicárselo a nuestra compañera, la académica Gloria Rocco, como homenaje a la distinción que se le va a hacer hoy. En el siglo XIX se produjeron avances fundamentales en la medicina que dieron origen a la moderna medicina científico-tecnológica. Se suelen presentar como hechos puntuales, pero en realidad fueron procesos que llevaron tiempo, tuvieron etapas e involucraron a varios pioneros que con diversos criterios la historia destaca a algunos y no menciona a otros. En el siglo XIX, para mí, el primer avance fue la aparición de la ética médica. Si bien no apareció exactamente con Thomas Percival, por lo menos allí tuvo una manifestación concreta en su libro de 1803. Eso inició el desarrollo de la ética médica. No voy a entrar en la historia porque no la conozco, pero se hizo un desarrollo consistente, y en el Uruguay, después de muchas actividades en relación con ella, en 2011 se creó el Colegio Médico del Uruguay, y hace pocos días, el 27 de octubre, entró en vigencia la ley del Código de Ética Médica, que para mí tiene un hecho singular. Es un código de ética aprobado en plebiscito por un colectivo profesional que fue transformado en ley y entró en vigencia. El segundo elemento en cirugía dentro del siglo XIX fueron esos tres avances en su orden: la anestesia general en la década de 1840, 30 años después la antisepsia y luego la asepsia, y hacia 1880 la hemostasis por medios mecánicos. La historia oficial de la medicina eligió una fecha para el descubrimiento de la anestesia general, que es el 16 de octubre de 1846, también una fecha cercana, y menciona a William Morton, que era un dentista de la ciudad de Boston, menciona al cirujano, que fue el doctor Warren, menciona el agente éter sulfúrico y el uso lo utilizaron para extirpar sin dolor un pequeño tumor vascular de cuello. Muchos años después, en 1867, en los jardines públicos de Boston, erigieron este monumento al éter, también llamado el Buen Samaritano, que llamativamente en sus leyendas no mencionan a Morton. En 1883, este artista pintó este famoso cuadro que todos conocen, la primera operación bajo éter, que representa esa escena, pero con un estilo de ópera o de algo solemne. Fíjense las actitudes de incredulidad de algunos de los personajes, etc. Con los años se encontró este daguerrotipo que no corresponde a esa operación, sino a una de las que siguieron, y muestra que en realidad el hecho fue mucho más modesto, a tal punto que en el año 2001 los médicos del Massachusetts General Hospital encargaron a un artista, a un matrimonio de artistas, los Prosperi, un cuadro mucho más real, que es este, que como ven abajo a la izquierda está colgado actualmente en lo que van a ver es el Éter Dome, el lugar donde ocurrió este episodio. Entonces, todas esas cosas que no coincidían me llevaron a encontrar este sitio que es fantástico, la Medical Heritage Library, que es una colaboración de curaduría entre varias universidades, entre ellas la de Harvard y la de Yale, para documentos de historia de la medicina, documentos de calidad, que permiten increíblemente el acceso libre y gratuito a todos los documentos originales. Todo lo que ven ahí son documentos originales que pueden leer perfectamente. El que puse en grande es el
libro que publicó Morton al año siguiente, en 1847. Entonces, todos sabemos que los hechos históricos pueden ser objetivos o pueden estar maquillados para barrer abajo de la alfombra los datos impresentables y preservar así la respetabilidad del avance. Pero esta historia tiene además datos que están sesgados por fuertes sentimientos e intereses, y da la casualidad de que se pueden, estratificar los sesgados, los maquillados y los objetivos de acuerdo a los años en que aparecieron. Hay una información sobreabundante, inabarcable. La verdadera historia probablemente nunca pueda ser conocida, pero la que se conoce actualmente con la mayor objetividad es compleja, sorprendente y motiva muchas reflexiones. Entonces, las fechas las puse ahí cercanas al 13, hoy es 13, pero ahí tienen 3 días muy próximos en relación con esta historia, y por eso me pareció que el tema de hoy podría ser o debía ser el descubrimiento de la anestesia general por inhalación, una mirada con los datos de hoy y con la ética médica de hace 168 años, es decir, de esa época. El proceso de descubrimiento de la anestesia general llevó bastante tiempo. En todo el siglo XVIII hubo un cambio de actitud. Del dolor aceptado por razones filosóficas o religiosas, con fatalismo y hasta con exultación, se pasó al dolor evitado, entre ellos evitar el dolor increíble, inenarrable de la cirugía. Hacia 1800 todo estaba dispuesto para que se pudiera evitar. La necesidad era imperiosa. Se había renunciado a otras vías y se había elegido la vía inhalatoria. Se contaba con los agentes, el éter y el óxido nitroso, y un poco después, hacia 1830, apareció el cloroformo. Se tenía la idea. Humphrey Davy, que trabajó mucho con óxido nitroso, expresó claramente su idea de que el óxido nitroso podía servir para evitar el dolor operatorio. Y había algo importante, que eran las oportunidades de observar lo que se llamaba la narcosis tóxica, porque en la alta sociedad se usaba el gas hilarante, o sea, el óxido nitroso, con fines recreativos. También se usaba el éter, se hacían circular jarras de éter y se inspiraba o se aspiraba el vapor, que eran muy populares en todo Estados Unidos desde principios del siglo XIX, a tal punto que se dijo que el éter era la marihuana del siglo XIX. Y en Estados Unidos, además, tanto el óxido nitroso, pero sobre todo el éter, se le daba en forma abusiva a los esclavos. Sin embargo, la prudencia de los médicos, probablemente con una base ética, para avanzar en la exploración de la narcosis tóxica, produjo un retardo de unos 40 años. Y así, entre 1842 y 1847, en Estados Unidos, en varios lugares, y después en Escocia, espíritus independientes y pragmáticos, 2 dentistas, 2 o 3 médicos y posiblemente un estudiante de medicina, descubrieron una forma de producir insensibilidad muy rudimentaria. Hoy no la aceptaríamos, pero entonces bienvenida, porque no había nada mejor, que pusieron fin, esas formas, a un periodo oscuro que fue el de la cirugía sin anestesia. ¿Quiénes fueron los protagonistas? La historia oficial marca a Morton, 1846. Tenía 27 años. Pero la figura de Morton hay que relacionarla con otras 2 personas, con el cirujano John Collins Warren, el profesor de cirugía de la Harvard University y el jefe de cirugía del Massachusetts General Hospital, y con otra persona poco mencionada, pero muy interesante, que es el doctor Jackson. Pero hubo otros protagonistas antes y después. Está el doctor Long, el dentista Wells
y después de Morton, Simpson en Edimburgo, en Escocia. Y hay evidencias de que antes de Long hubo otro protagonista que fue un estudiante de medicina. En 1914, un hijo de Charles Darwin dijo esta frase: en ciencia el crédito es para quien convence al mundo, no para el primero que tiene la idea. Y entonces, con ese criterio, ahí sí, Morton pasa al primer lugar porque supo estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Los otros tuvieron mucho menos importancia en la divulgación del avance en el mundo médico. Esta frase de Maistegui en el libro Orientales me vino muy bien para mostrar que la historia en realidad es un cúmulo de pasiones, ideales, voluntades, intereses, egoísmos y sacrificios. Entonces, si miramos a estos protagonistas desde el punto de vista de la observancia de las normas éticas, ahí Morton y Jackson hay que ponerlos abajo de la alfombra, porque tuvieron, como van a ver, una conducta muy criticable para las normas de la época. Entonces tenemos que cambiar la imagen detrás de las láminas que separan las partes de esta exposición. Me pareció preciosa esta cuadro impresionista norteamericano. Es un día lluvioso en Boston, porque la historia ocurre en Boston y porque esto es una lluvia de datos o una lluvia de agua fría, ¿no? Porque derriba un ídolo. El principio conocido fue en 1842, con éter sulfúrico, pero no con Morton. Estuvo a cargo de este médico, Long, era médico y farmacéutico, trabajaba en un pueblito de 500 habitantes en Georgia, en Estados Unidos. Era una zona algodonera muy aislada, no había ferrocarril ni telégrafo en esa época. Era de buena familia y estaba bien formado. Se había formado en la Universidad de Pensilvania y había hecho la práctica en Nueva York. Era estudioso, prudente, honesto, de bajo perfil y estaba muy bien conceptuado. No se sabe qué información tenía y se hizo algunas investigaciones previas. Aparentemente, por cosas que leí recientemente, este hombre observó los efectos del éter que recién había llegado a la zona y se manifestó en las famosas fiestas de la jarra del éter. Y el 30 de marzo de 1842, ante varios observadores, hizo inhalar una toalla empapada en éter a un joven, James Venable, y le extirpó sin dolor un tumor de 1,5 centímetros en la nuca. Y el 6 de junio le extirpó otro tumor. Luego hizo otras 8 operaciones menores, bajo éter, sobre todo en niños esclavos. Están los nombres y las descripciones de las operaciones, a pesar de la fuerte resistencia de los vecinos. Y en 1847, el mismo año que Simpson con cloroformo en Inglaterra, tuvo la valentía o la seguridad con su método y le hizo la analgesia del parto a su esposa. La población de Jefferson era pequeña, tenía una fuerte base religiosa, dogmática y radical. Era, como dije, una población aislada y poco comunicada, y era intolerante y conservadora. Y lo empezaron a acusar de que ponía en riesgo la vida, que alteraba la mente, que contrariaba la Biblia, y al final lo catalogaron de enemigo de Dios y aliado del demonio, por lo cual de alguna manera no siguió adelante. Tuvo una actitud ética, porque luego de sus operaciones, fíjense que decidió esperar algunos meses antes de publicar su descubrimiento para ver si algún cirujano reclamaba haberlo hecho antes que él. Después vino la Guerra de Secesión y después dejó de utilizar el éter. Lo publicó recién en 1849, aquí está la comunicación original, por las razones que vamos a ver más adelante. En ese libro que está arriba a la izquierda, hay un dato que se reproduce en ese otro libro que es la historia de la anestesia quirúrgica, escrito por el doctor Case
que fue profesor de anestesiología en la Mayo Clinic, así que si lo puso es porque tiene ciertos visos de autenticidad. Habla de que un estudiante de medicina llamado Clarke, estando en su ciudad natal, en Rochester, una tal Miss Hovey necesitaba una extracción dentaria. Él le hizo inhalar una toalla con éter, un dentista le trajo el diente sin dolor y el preceptor de Clarke, el Dr. Moore, estuvo notable. Interpretó el hecho como histeria y le recomendó no continuar investigando. Entonces yo puse ahí que el amor hace avanzar la historia y los juicios apresurados la atascan, ¿no? 3 años después de Long, fue el óxido nitroso con Wells y con Morton merodeando. Wells era un dentista de Hartford, era muy competente, era un hombre particular, muy religioso, nervioso, sensible, varias veces, como dice ahí, por el dolor que provocaba a los pacientes, consideró abandonar la profesión. Y era muy influenciable, y yo me pregunto si no era manipulable. Aclaro que lo que está en color, no negro, sino agrisado, son las cosas que yo he escuchado, pero no he encontrado la prueba. Está mencionado, pero la fuente es dudosa, por eso en toda la presentación está así. En 1842 este hombre recibió como aprendiz a Morton. Y aquí empezamos con Morton. Morton era hijo de una familia de prósperos granjeros de Massachusetts. De niño fue catalogado de nervioso y neurótico. Le gustaba jugar a los médicos y parece que fabricaba con hojas pastillas o cosas de medicamentos y estuvo a punto de matar a una hermanita embutiéndoselas en la boca, ¿no? A punto de asfixiarlo. Y se dice que fue operado sin anestesia. Era inestable y desertaba de los lugares donde la familia lo mandaba a aprender para su educación inicial y media. Desertó de 3 academias y se dice que su padre lo incitaba en forma excesiva a superarse. En 1840 la familia entró en bancarrota y Morton tuvo que empezar a trabajar. Tuvo varios trabajos, entre ellos en una imprenta de una comunidad religiosa. Y simultáneamente parece que estudió odontología en el primer colegio o escuela de odontología de Estados Unidos, que fue la de Baltimore. Pero no figura como graduado, pero en esa época a los dentistas no le exigían título ni licencia. El hecho es que en 1842 aparece en Hartford como aprendiz de Wells y hace una práctica en 2 poblados cercanos, que ahí están los nombres. En uno de ellos encontró a su novia y futura esposa. Luego Wells y Morton se asociaron y se establecieron en Boston, en un lugar que hoy es famoso, el número 19 de esa calle. Esa es una foto abajo a la izquierda, como lucía. Estaba, ya eso no existe más, tampoco existe más lo que estaba enfrente, que es el Museo de Arte de Boston, el viejo museo. Y encontré en internet este aviso de Wells y Morton, que me produjo algunas dudas, porque dice abajo: operaciones realizadas bajo el nuevo método mejorado, es decir, bajo la anestesia. Y ya Wells y Morton no trabajaban juntos. No lo sé interpretar este dato, pero ahí está. Una vez en Boston concurrieron al laboratorio de este médico y dentista, el Dr. Kipp, que era el dentista más prestigioso de Boston y fue el primer decano de la Escuela de Odontología de Harvard. Y hay una serie de trabajos que lo comparan a Salieri con relación a Mozart. En 1843 Morton se enamoró de esta chica y la familia le exigió para permitir el matrimonio que estudiara medicina. Entonces en 1844, el 20 de marzo, se inscribió en la Harvard Medical School, se casó con Elizabeth y tuvieron 5 hijos. Ahí tenemos
la familia de Morton, ya adultos, y arriba un dibujo en un lugar, Wellesley se llama, pero la casa de Morton se llamaba Etherton Cottage, de Ether. Lo van a ver ahora en un momentito. Tuvieron varios hijos, como le dije, y uno fue médico, William James Morton Whitman, que fue un pionero en electricidad médica. En octubre de 1844, Wells disolvió la sociedad que tenía con Morton, se fue a Hartford y escribió a su madre sobre sus diferencias con Morton. Y dijo que es el hombre más mentiroso que he conocido, que temo que vaya a convertirse en un borracho y que se ha casado con una buena chica y temo que ella ya notó su error. Aquí se equivocó porque el matrimonio duró toda la vida de Morton y ella incluso escribió una historia de cómo ella vio el descubrimiento de la anestesia, que es muy interesante de leer. Entonces, Wells en Hartford, el 10 de diciembre, fue a ver una demostración que se hizo en un hall, un lugar público, sobre los efectos hilarantes del óxido nitroso. El presentador era doctor, entre comillas, Garner Quincy Colton. Tenía estudios médicos, pero no era médico, se presentaba como doctor. Exponía sobre cualquier cosa, filosofía, química, telegrafía, era amigo de Morse, actividades todas más redituables que la medicina. Encontré ejemplares de las entradas que se pagaban para entrar a Morton. En esa demostración pública, bajo el óxido nitroso, un espectador se hirió y sangró sin dolor. Entonces Wells le preguntó a Colton si se había usado el óxido nitroso en extracciones dentarias. Colton no lo sabía. Entonces Wells le solicitó que se lo administrara para que le extrajeran un molar doloroso. Y al día siguiente, en su consultorio, Wells inhaló óxido nitroso. Hay dudas si lo inhaló por sí mismo o se lo administró Colton. Colton estaba presente. Y otro dentista, ahí está el nombre, le extrajo el molar cariado sin dolor. En la primera quincena de enero, Wells empleó el óxido nitroso en 15 extracciones, con solo 2 fracasos. Y en la segunda quincena hizo una demostración en el Massachusetts General Hospital para extraer un molar. Las cartas de Wells han sido recopiladas por este autor Archer, y ahí dice que Wells retiró la bolsa de gas demasiado pronto, probablemente tenía temor, y el paciente tuvo algo de dolor. No había otro paciente en quien repetir el intento, y varios estudiantes y médicos opinaron que era una farsa. Él dice amargamente que de hecho fue todo el agradecimiento que recibí por mi servicio gratuito, y se fue a Hartford. Morton tenía buenos amigos en el hospital, porque es probable que él haya intercedido para que Wells hiciera la demostración, y es probable que la haya presentado. Al año siguiente volvió a hacer el éter, ahora sí con Morton, pero también con otros. Wells se fue a Hartford, Morton quedó en Boston y trabajaba bien como dentista. Alguien estimó que tenía un retorno anual de $10,000, que es una cantidad impresionante en la época. Y estudiaba medicina, la carrera era de 2 años, y su preceptor era Jackson. Y aquí aparece Jackson. Fue un protagonista de esta historia, poco mencionado. No podemos saber cuán importante. Era nativo de Plymouth, el pueblo donde llegaron los padres peregrinos. Desde muy joven interesado en la química, y desde muy joven huérfano, y fue criado por su hermana, que luego fue la esposa de Ralph Waldo Emerson. En el año 1844, cuando fue preceptor de Morton, tenía 39 años, era médico y docente de la Harvard School of Medicine, era geólogo y mineralogista, de título de París, era químico, propietario del laboratorio, era caballero de la Legión de Honor y de otras órdenes similares, y miembros de varias sociedades científicas médicas.
de Estados Unidos y Europa. Ahí lo ven en una foto lleno de medallas. Morton conocía el uso del óxido nitroso por Wells, y por datos de Jackson y tal vez de Kipp supuso que el éter podía ser más apropiado que el óxido nitroso para anular la sensibilidad al dolor por un tiempo suficientemente prolongado para la cirugía. En aquella época era entre 5 y 30 minutos, las operaciones no duraban más que eso. Entonces abandonó los estudios de medicina, disminuyó la práctica odontológica y en las afueras de Boston, a 15 kilómetros, compró un terreno enorme, muy bonito, donde instaló una pequeña granja. Él había nacido en una granja, una gran fábrica de dientes artificiales, parece que vivía sobre todo de eso, una hermosa casa de estilo rural inglés que le llamó Etherton Cottage, y luego una mansión que nunca habitó. Y allí empezó a hacer alguna experiencia en pequeños animales, en su perro Water Spaniel, se llamaba Nick, parece que lo durmió y no despertaba y se asustó, le tiró agua y el perro dio un salto enorme y lo tiró a Morton adentro de una fuente. No sé, hay unas historias que no vienen al caso. Pero lo que buscaba era ver si el éter permitía ese tiempo de insensibilidad, es decir, entre 5 y 30 minutos, en forma reversible y sin secuelas. Es cierto que investigó. No se sabe cuán seriamente. Ahora, ¿cuál era entonces la metodología de una investigación seria? Muy rudimentaria. La medicina se basaba sobre todo en la autoridad y en la experiencia. Ahora, lo que se sabe es que lo hizo en secreto, no le dijo a nadie y no publicó sus resultados. Pero en el libro de Warren, cuando menciona que Morton le pidió para probar el éter en operaciones de cirugía, sugiere que Morton le dijo que tenía un artículo. Así que yo supongo o me parece que él sugería que había publicado algo. A fines de septiembre, un paciente le solicitó a Morton que lo inoptizara para extraer un diente sin dolor. Aquí parece que Morton consultó a Jackson, pero no es seguro. Eso lo dijo después Jackson. Morton le ofreció algo nuevo y mejor y este aceptó. Y entonces el 30 de septiembre, Morton, ante testigos, asistido por otro dentista, le hizo inhalar a Frost un pañuelo empapado en éter y le extrajo el diente. Parece que no despertaba y Morton, ansioso, le tiró agua fría como había hecho con el perro. Y Frost se despertó y dijo que no sintió ninguna molestia. Años después se pintó este cuadro y cuando yo lo vi dije, qué suerte que tuvo Morton, porque fíjense, un pañuelo empapado en éter al lado de una lámpara de llama, que esto no terminó en un incendio, una explosión y que la historia hubiera sido distinta. Hace poco encontré que Morton sabía esto, porque alguien mencionó que el vapor etéreo podía crear una atmósfera peligrosa, inflamable en la habitación. Y Morton hizo experiencias con lámparas de llama, acercando un recipiente plano hasta muy cerca, y él mismo parece que inhaló éter cerca de ellas sin inconvenientes. Lo dice él mismo en esa publicación. Pero concluye que el riesgo era sobrevalorado y aconsejó precauciones y el uso sistemático de la lámpara de seguridad de Humphrey Davy, la que usaban los mineros, que no alumbraba nada, no sé cómo diablos podía serle útil, porque no daba prácticamente luz. Ahora, aquí empiezan los problemas éticos. Al otro día de la extracción apareció una nota en el Boston Daily Journal. Ahí está el texto. No puede ocultar la presencia del éter. Ahí dice que el caballero que le informó al periodista detectó que el principal ingrediente de la preparación por el olor, pero habla de preparación e ingrediente, no menciona la palabra éter, lo cual sugiere que la mano de Morton estuvo atrás de esto para mantener el secreto que ustedes van a ver
que trató de mantener. También se dice que convocó a un periodista del diario. El texto de la nota no evoca la presencia de un periodista, y se dice que el editor del periódico, que llevaba un año de aparecido, no quiso publicar la noticia si Morton no pagaba. Si esto fue así, Morton había estudiado casi 2 años en el Massachusetts General Hospital, donde tenía amigos. No podía ignorar que ya entonces, entre los médicos, la publicidad en medicina era mal vista. Y al año siguiente, en el primer código de ética de la American Medical Association, el artículo 3 menciona ese texto, ¿no? Es un insulto a la dignidad de la profesión recurrir a los anuncios públicos o privados o publicar casos y operaciones en los periódicos. 15 días después, en la primera quincena de octubre, Morton se jugó el todo por el todo para que su método fuera aprobado en una operación de cirugía y en el lugar de más alto nivel científico y mayor resonancia posible. Y aquí aparece John Collins Warren, el cirujano jefe del Massachusetts General Hospital, considerado el mejor cirujano de Boston. Tenía 68 años y estaba muy preocupado porque buscaba un medio que evitara el dolor operatorio. Sus antecedentes eran impresionantes, no los voy a referir, pero señalo los que están destacados. Fundador de la Boston Medical Library, cofundador del New England Journal of Medicine y cofundador del Massachusetts General Hospital, además de decano, profesor, etc. Morton era muy poco importante, tenía 27 años, era un dentista con cierta reciente notoriedad y ex estudiante de medicina, pero desde una posición muy desigual propuso a Warren emplear la preparación en operaciones quirúrgicas. Los autores que han analizado este punto hablan de que tenía una profunda convicción o que era de una temeridad ilimitada, o ambas cosas. El hecho es que, si bien hay varias versiones, en el libro de Warren dice que fue Morton el que le propuso usar el éter. Esto le planteó a Warren un dilema. Si no accedía y tenía argumentos para ello, porque se lo pedía un dentista y poco antes otro, Wells, había fracasado, y el otro argumento es que Morton no le dijo cuál era el agente, podía perder un medio útil hasta entonces desconocido. Y si accedía, el argumento para hacerlo era que, según Morton, tenía una experiencia favorable en odontología, pero se corría el riesgo de eventuales daños al enfermo y ponía en riesgo su reputación y la del hospital. ¿Cómo resolverlo entonces? Repito que en esa época la medicina estaba basada en la autoridad y la experiencia, y para la investigación clínica en seres humanos no existían, como ahora, una metodología precisa y regulaciones éticas. Entonces, ante la solicitud de Morton, Warren me parece que procedió con equilibrio y razonable prudencia. Dijo: creo que es necesario tener respuestas a algunas preguntas para autorizar su uso sin ninguna aprehensión de peligro, y acordé dar al doctor Morton la oportunidad deseada tan pronto como fuera posible. Es decir, utilizó un principio general e hizo una concesión, pero en circunstancias apropiadas. Y las circunstancias apropiadas aparecieron poco después. Había que hacer una operación en cuello y Warren hizo citar a Morton por intermedio de un ayudante, el doctor Haywood. Ahí está el texto de la nota, yo lo traduje, está la copia del documento, de la tarjeta. Morton consideraba a Warren un estirado e interpretó la cita mediada por un asistente como un desprecio. Se ve que tenía un ego muy, muy grande, Morton. La cita fue para el Massachusetts General Hospital, el primer edificio históricamente del Bulfinch Building, que tenía la sala de operaciones arriba del todo, por dos razones: para que no se oyeran los gritos de los enfermos y para que la luz, no se olviden de que no había iluminación apropiada para cirugía, la luz entrara por la cúpula vidriada que ahora van a ver.
Ahí está la cúpula con esa zona vidriada. Y esta es una fotografía de la sala de operaciones tomada a principios del siglo XX, pero que dicen que así lucía cuando tuvo lugar este episodio. El paciente, no interesa el nombre, tenía un tumor en el lado izquierdo del cuello. Dice Warren que llegaba hasta bastante profundamente bajo la lengua. ¿Y cómo se desarrolló ese episodio? Morton no llegó a la hora establecida. Parece que la audiencia opinaba que a última hora al dentista le había fallado el coraje y eso aumentó el escepticismo. Warren dice él que esperó 30 minutos, e impaciente tomó el bisturí y se dispuso a operar. Hay alguna frase que le atribuyen que no figura. Y en ese momento Morton llegó a toda prisa y argumentó dificultades con el inhalador. En verdad había pasado 2 días rediseñándolo y el artesano vidriero que lo construyó se demoró en entregarlo. Los análisis muestran que Morton estaba lleno de dudas. Iba a ser el primer uso en cirugía y tenía temores porque probablemente presenció el fracaso de Wells. ¿Y qué hizo? Se hizo acompañar por el paciente a quien le había sacado el diente. ¿Por qué? Porque este había recibido el éter sin problema y podía tranquilizar al paciente que se iba a operar, y porque en caso de fracaso, como le había pasado a Wells, podía dar su testimonio. Dicen que Warren hizo un gesto no muy cortés con la mano y le dijo: bien, señor mío, su paciente está aguardando. Entonces Morton le puso el inhalador en la boca, le ocluyó las narinas, le pidió que aspirara profundamente y el médico que lo había citado le tomaba el pulso. Es la primera vez que aparece el inhalador. Las anestesias anteriores había sido con un pañuelo. Y esto sí es creación de Morton y es bastante elaborado. Lo más elaborado que tiene es una válvula doble que evita la reinspiración del aire expirado. Y fíjense que a los 4 o 5 minutos Warren le dijo una frase que todos los cirujanos conocemos, nos dicen los anestesistas: señor, su paciente está pronto. No sé si es cierto, pero lo interesante, y eso está representado en los 2 cuadros que ya mencioné, es que interrumpió la inhalación. Aquí está la descripción de Warren de la operación. Dice que al principio, ante su sorpresa, hizo la incisión de 2 o 3 pulgadas sin gritos u otra indicación de dolor, y cuando fue avanzando más profundamente el paciente comenzó a mover las extremidades y a proferir expresiones extraordinarias, lo cual le sembró la duda y él no estaba satisfecho, pero a posteriori, cuando le preguntó, el paciente dijo que no sintió dolor sino el paso de un instrumento romo por el cuello. Y él dice, Warren, que esto hoy se considera un caso imperfecto de eterización. Y se dice en todos lados, pero no sé de dónde sale, que Warren, cuando terminó esta observación, se dirigió al público que estaba en el teatro operatorio y le dijo: caballeros, esto no es un truco. Morton, después de esta operación, mantuvo en secreto la naturaleza de la gente. Empleaba estas palabras y se dice que hasta le agregó un colorante rojizo con un intento de confundir. Al otro día de la primera operación, otro cirujano resecó un lipoma del brazo a una paciente bajo inhalación continua de éter. Aquí ya se animó a hacer un poco más. La paciente anduvo mejor, no tuvo movimiento, solo gruñidos que atribuyó a sueños desagradables. Y después de esta segunda anestesia, fíjense lo que hizo Warren. Consideró que la eficacia del procedimiento estaba bastante demostrada y debía introducirla en el hospital, pero lo prohibió para evitar la acusación de emplear un remedio secreto, nostrum o panacea. No tiene una traducción exacta al español. Fíjense lo que decía la ética médica de Percival, que un resumen de ella circulaba en Estados Unidos.
continuación, Warren obligó a Morton a revelar la verdad. En esos días hubo un intercambio de notas. Morton, con generosidad sospechosa, ofreció el uso libre del éter, de la preparación para todo el hospital, y le ofrece dar a los cirujanos cualquier información para que la empleen con confianza, pero deben considerarla como confidencial. Y Warren respondió en forma tajante: acuso recibo de su cortés carta, no debo perder tiempo empleándola antes que los cirujanos del hospital. Para el 7 de noviembre se coordinó una amputación en muslo. Esta era la cirugía más grande que se podía hacer, o que se hacía en la época. La paciente tenía 26 años, probablemente tuviera tuberculosis de rodilla y no se sabe si conocía el nuevo procedimiento. Morton ofreció usar el vapor etéreo y Warren le respondió: los cirujanos creen que es su deber rechazar el uso de esta preparación hasta que se les informe lo que es. Morton igual fue al teatro operatorio e insistió. Warren entonces no le dejó acercarse a la mesa operatoria, lo hizo pasar a la gradería y de manera que quedó cercado por los espectadores, y ahí le preguntó cuál era la sustancia. Entonces Morton se rindió. Su urgencia en aplicar el nuevo método en una operación mayor era más grande que la de mantener el secreto. Y él después dijo que esta situación en que la calificó Warren era como un regateo de cambalache, pero se entregó y dijo que la gente era éter y que esperaba que se le permitiera aplicarlo. Warren accedió, Morton aplicó el éter y se hizo la amputación. Vuelvo a presentar el daguerrotipo, porque probablemente este es el daguerrotipo de esa operación. Y ahí está Warren con la mano sobre el muslo de la enferma, y allá a la cabecera está Morton. Entonces el 7 de noviembre, o sea, hace poquito, es el día del éter, porque fue la primera demostración pública de un agente conocido para producir insensibilidad en una operación quirúrgica mayor. Pero desde el punto de vista del encare que nos ocupa, fue un triunfo de la ética, un alivio para Warren y un día en que finalmente se cumplió una expectativa. Fíjense lo que decían los cirujanos antes de disponer de la anestesia. Bigelow era un colaborador de Warren y fíjense, llegará un tiempo en que el mundo mirará la moderna vivisección en nombre de la ciencia como hoy vemos las incineraciones de la hoguera que se hicieron en nombre de la religión. Y Warren dijo todo eso que se ve allí, lo sería allí, y dijo una frase que nunca debió haber pronunciado. Fíjense: suprimir el dolor ha sido el sueño de muchos cirujanos y científicos, pero debe ser ubicado con el vuelo entre las invenciones improbables. Y le tocó ser el cirujano de la primera operación bajo anestesia general. Después de tener el éter, los cirujanos no creían, disfrutaban de un juguete nuevo, ¿verdad? Fíjense en el diálogo entre Warren y un paciente al terminar la operación bajo éter en que se le resecó un gran tumor de muslo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. ¿Qué estuvo haciendo? Soñando que estaba en mi casa examinando mis negocios. ¿Sintió algún dolor? No. ¿Cómo está su tumor? El paciente se incorporó, miró el muslo y dijo: por suerte no está. Me parece que esto refleja muy bien el sentimiento de incredulidad que tenían los cirujanos frente a esta nueva recurso. A fines de 1846, Morton y Jackson patentaron el descubrimiento. Morton vio un potencial económico y Jackson creía tener derechos por los datos que había dado a Morton. A Jackson en realidad parece que le interesaba el crédito científico y le propuso a Morton el pago de la consultoría, porque sabía la desaprobación generalizada de la profesión médica a las patentes. Y a Morton le convenía incluir a Jackson porque se trataba de un médico y químico muy prestigioso.
Morton consultó a un abogado de patentes y que puso su cuota profesional. Convenció a Jackson de incluirlo con el argumento de que así se le garantizaba el crédito científico. Pero el abogado pasó más allá a hacer una afirmación totalmente falsa. Le aseguró que la Sociedad Médica de Massachusetts no podía expulsarlo por patentar medicamentos, lo cual era falso. Entonces, el 27 de octubre, Morton y Jackson presentaron la solicitud de las patentes por todo eso, y el 12 de noviembre, es decir, ayer se celebró un aniversario, obtuvieron en tiempo récord la patente 4848 por 14 años. Aquí está la copia de la patente. En realidad allí divulga el secreto, pero abrió Morton la posibilidad de ingentes beneficios económicos al abrigo de la ley. Morton planificó entonces muchas formas de ganar dinero con la innovación patentada: servicio de extracción dentaria sin dolor, sistema de individuos entrenados para anestesia, licencias para hacer anestesia a vender aún antes de tener la patente a dentistas y a cirujanos, tuvo agentes, amenazó con litigio a los que se negaban a comprarlas e incluso intentó reclutar a Wells como agente. Wells se negó. ¿Qué decía entonces la interpretación jurídica? Si la patente protegía el aparato valvulado, podía emplearse el éter en cirugía con un aparato diferente sin violar la ley. Si lo que protegía la patente era la producción de insensibilidad para cirugía, podía usarse el éter para cualquier otro dolor que no estuviera relacionado con la cirugía. Y que un miembro de la profesión médica, si descubría que un medicamento de uso común, empleado de cierta manera, producía un nuevo efecto hasta entonces desconocido, podía patentarlo, pero no para obtener un beneficio económico, sino para asegurar su uso de la manera específica que producía el efecto deseado. La ética de Perceval era muy clara y esta frase es muy buena, me parece a mí. La riqueza, el rango y la independencia son objetivos mediatos, interesantes, sabios y loables, pero el conocimiento, la benevolencia y la virtud activa de los medios que se adopten para alcanzarlos son de valor aún más alto. La comunidad médica en Estados Unidos se oponía a las patentes médicas. La pregunta era, ¿se podía establecer que los colegas pagaran al inventor una suma o un porcentaje de los beneficios? No, si la cirugía se consideraba parte de la profesión médica. Sí, si se consideraba una actividad mecánica, pero en ese caso se autoexcluía de las profesiones liberales. Algunos matizaban su postura analizando si se trataba de un invento o de un descubrimiento. Pero una cosa que yo no sabía es que la patente del éter inició una controversia que estaba en su apogeo en 1847, cuando se formó la Asociación Médica Americana, puso a prueba y robusteció las normas éticas de la comunidad médica, y al año siguiente, en el artículo 4 de su Código de Ética, dice que es igualmente derogatorio del carácter profesional de cualquier médico patentar cualquier instrumento quirúrgico o medicina. ¿Qué pasó después de 1846? Morton reclamó el reconocimiento y eso despertó la respuesta de Jackson, de Wells y en menor grado de Long, y eso originó a su vez la notoria y vulgar controversia del éter, que tuvo mucha duración, casi 2 décadas, generó animosidad entre antiguos amigos y compañeros, se realizó en el dominio público, lo cual dañó la imagen de la profesión e hizo perder la aprobación inicial de la comunidad médica Morton, y sobre todo Morton y Jackson tuvieron apartamientos reprobables y cada vez mayores a la verdad, a la lealtad, a la decencia, para favorecer sus intereses. Morton recibió valiosas recompensas por su descubrimiento que no fueron las que esperaban. Los administradores del hospital le regalaron una caja de plata con $1.000 y unas leyendas,
Francia, Suecia, Noruega y Rusia le dieron medallas, y se dice, yo no encontré, que Gran Bretaña le dio 2 premios por 25.000 libras, que equivalían más o menos a $3 millones de 2013. Solicitó el apoyo de la clase médica, y vamos a ver que inicialmente lo obtuvo, pero reclamó ante el Congreso de Estados Unidos, e incluso llegó a solicitar la intervención del presidente Pierce. Increíblemente, los médicos y cirujanos del Massachusetts General Hospital lo apoyaron. Y aquí está la prueba. Y los administradores del Hospital General de Massachusetts también. ¿Por qué hicieron esto? Yo creo que Morton los había lisonjeado. Fíjense la dedicatoria del libro de Morton de 1847, que este pequeño trabajo lo dedica respetuosamente como una evidencia de su temprano y continuo interés en la administración de éter sulfúrico, que eso es apreciado gratamente. Conocían sus desvíos éticos, pero estaban deslumbrados por el avance, y entonces, a mi modo de ver, tuvieron una claudicación, porque antepusieron el prestigio que este avance dio al hospital a la reprobación pública de una conducta con varios aspectos éticamente inadecuados. Jackson en realidad parece que era un tipo muy particular. Era considerado todo eso, e incluso una bête noire, es decir, odioso e indeseable. Tenía antecedentes de largos litigios por derechos que tenía que dar con Morse, por el telégrafo, con 2 asistentes por yacimientos de cobre en Michigan, y con el inventor del algodón pólvora. Y el cuarto conflicto fue con Morton. Él decía que Morton le vino a pedir a pedir algo para aplacar el dolor y calmar el nerviosismo del paciente, a tratar el Frosel, que el primero que le sacó un diente bajo éter, que él le dio el éter, le recomendó colocar unas gotas en las caries dolorosas y le enseñó cómo hacer para que el paciente lo inhalara, y finalmente que le dio a Morton nociones fundamentales para el descubrimiento. Sobre todo que el óxido nitroso había quedado darlo a alta concentración con el riesgo de asfixia, por lo tanto el uso seguro solo duraba 1 minuto, en cambio el éter podía dar más tiempo. Realmente no se sabe si fue un genio, un delirante o un mitómano, y no se sabe cuán importante fue su participación en el descubrimiento de la anestesia general. Pero aprobada la patente, le pidió a Morton $500 y 10% de los beneficios futuros. Y el 13 de noviembre de 1846 le escribió un colega parisino describiendo su descubrimiento de la anestesia con éter, pidiéndolo que lo transmitiera a la Academia Francesa, de la cual era miembro, y no menciona a Morton, así que no era trigo limpio. Wells viajó a París. En París le reconocieron el descubrimiento de la anestesia con óxido nitroso, y de regreso a Estados Unidos se enteró de que habían patentado el éter, y entonces reclamó sus derechos ante el Congreso, pero se volvió inestable y distraído y empezó a inhalar óxido nitroso y cloroformo. Acá hay él cuenta que Morton y Jackson, con gran descaro, dijeron que la noticia de la anestesia era completamente nuevo para ellos, y estos, dice, son los individuos que ahora alegan ser sus inventores. El hecho es que se mudó a Nueva York en enero del 48, y bajo los efectos del cloroformo le tiró ácido sulfúrico a unas prostitutas. Fue mandado a una prisión tenebrosa que había en Nueva York, Las Tumbas, es esa que se ve allí, y se suicidó cortándose la femoral. Los representantes de Wells mantuvieron la querella, pero Morton los neutralizó, argumentando sucesivamente que el óxido nitroso no era un anestésico y que Wells abandonó su descubrimiento. Y en 1852 el Congreso sacó a Wells del problema con todos estos argumentos. Pero la Asociación Dental Americana en 1864 reconoció el mérito de Wells,
y protesta con firmeza contra la injusticia cometida contra la verdad y la memoria de Wells en el esfuerzo realizado durante una serie de años, especialmente en la última sesión del Congreso, para otorgar el crédito a otra persona o personas. Se refiere a Morton y a Jackson. Tiene un monumento en la plaza central de Hartford y en la plaza Estados Unidos de París. El mazo de la American College of Dentists tiene 7 inmortales de la odontología, y entre ellos Wells. Long se enteró de los reclamos de Morton y Jackson, entonces publicó su trabajo e informó al senador por Georgia sobre su papel, con tal mala suerte que Dawson, el senador, era amigo de Jackson y le mandó a Jackson para que investigara. Y años después, en el Boston Medical and Surgical Journal, informó que Long era un hombre de honor y de palabra, pero modesto y retraído, o sea que tenía poco interés en reivindicar sus derechos, que vio copias y algunos auténticos documentos originales que no probaban el uso del éter en las operaciones anotadas. O sea que tenía falta de pruebas indudables, y que si lo hubiera escrito oportunamente, él lo hubiera defendido en la Academia de Ciencias de Francia, o sea que lo acusaba de desidia. Long murió luego de hacer la analgesia de un parto en 1878 y tuvo reconocimientos post-mortem, un sello, una placa en la Universidad de Pensilvania donde se educó, un museo en Jefferson y una estatua en el nicho de Georgia de la sala de estatuas del Capitolio de Washington. La controversia continuó entre Morton y Jackson por casi 2 décadas. Jackson fue cambiando de objetivo desde que se le reconociera su papel hasta un odio manifiesto y un deseo de perjudicar en todo lo posible a Morton. Y Morton reiteró su petitorio en 3 o 4 oportunidades. Se presentaron proyectos para otorgarle $300,000. En cierto momento argumentó a su favor que permitió la aplicación gratuita de la anestesia por terceros a soldados heridos en la guerra de secesión y antes en la guerra de México. Y hay algunas anécdotas respecto a un encuentro con el general Grant que voy a saltear. El hecho es que el Congreso estuvo empantanado durante muchos años y finalmente no pudo laudar. Están todos en este lugar de internet, están todos los reportes que, bueno, yo obviamente no los leí, pero hojearlos es muy interesante. La situación financiera de Morton fue empeorando. Al principio algunos colegas compadecidos le hicieron un fondo, pero hacia 1860 los vecinos de Wellesley, instigados por los acreedores de Boston, colgaron su efigie en un árbol y luego la quemaron, y Morton estaba en la pobreza y tuvo que empeñar las medallas que le otorgaron décadas antes. Y la gota que desbordó el vaso en 1862 es que litigió por violación de la patente contra un hospital oftalmológico de Nueva York y perdió la demanda. Se invalidó la patente del éter y la opinión de la comunidad médica se puso definitivamente en contra de Morton, y en 1864 la Asociación Médica Americana tuvo una durísima resolución que dice en su conclusión: rechaza cualquier recompensa que se quiera dar al doctor Morton por su conducta indigna y por su injustificable asunción de que le asiste derecho a patentar la anestesia. Entonces Morton organizó un negocio de cría de ganado de raza, fracasó y se deprimió. Y en julio de 1868 estaba en Nueva York, leyó una noticia en una publicación que le atribuía la aterización a Morton. Hacía mucho calor y presa de gran indignación fue al Parque Central y ahí tuvo una apoplejía. Fue llevado al hospital donde trabajaba entonces el doctor que lo había citado en nombre de Warren
para la primera anestesia y lo reconocieron y murió al día siguiente. La esposa y el hijo médico años después escribieron su visión de Morton, y publicaciones recientes tienen juicios durísimos contra Morton. Este otro libro. Bien, a pesar de eso, tiene monumentos en el pueblo donde nació. Esa placa está en el departamento de anestesiología del Hospital General de Massachusetts, y en la Universidad de Nueva York hay un hall de la fama en donde está la estatua de Morton como uno de los 86 grandes estadounidenses. Jackson, como era previsible, enloqueció y murió en el asilo McLean, que era el hospital psiquiátrico del hospital de Massachusetts. Warren se retiró poco después de las demostraciones de Morton y trabajó como cirujano consultante del hospital y murió 10 años después. El éter puro creó fortunas, entre ellas la de este señor, Squibb. Y finalmente, en 1847, está la historia de Simpson, que la voy a pasar muy brevemente. En enero del 47 el éter llegó a Edimburgo. Estaba Simpson, que era un joven obstetra despreciado por los cirujanos, luego envidiado por su éxito y muy reconocido por sus pacientes, que luego fue profesor de la Universidad de Edimburgo. Empleó éter para la analgesia del parto, pero rápidamente se dio cuenta de los inconvenientes del éter y empezó a buscar otro agente. Y un químico de Liverpool, que había estado en Edimburgo, le sugirió cloroformo. Hay algunos artículos que sugieren que en realidad el que sabía que podía ser un anestésico era el propio Waldy, pero bueno, el hecho es que Simpson, que hacía experiencias en su casa con sus ayudantes probando distintas sustancias, probó el cloroformo y le pareció que eso es lo que estaban buscando. Lo utilizó por primera vez en la analgesia del parto de la esposa de un médico, que en agradecimiento llamó a su hija Anestesia. Y Simpson luego, una semana después, hizo las 3 primeras demostraciones públicas de la anestesia con cloroformo. Aquí están los inhaladores de Simpson. Y la consagración del cloroformo vino en 1853, cuando se le aplicó a la reina Victoria para el parto de su 8º hijo. Simpson murió a los 59 años. A su sepelio fueron 30.000 ciudadanos de Edimburgo, y tiene una estatua en la Prince Street de Edimburgo, en la catedral, una placa en la catedral de Westminster, y hay un premio del Royal College of Surgeons de Edimburgo. Y para terminar, recordemos que un año después del éter y del cloroformo se utilizaron aquí en Uruguay, que transcurría la Guerra Grande, como demuestran estas 2 placas que están en la entrada del Hospital Maciel por la calle 25 de Mayo.